buenas noches familia, bienvenidos a este encuentro de salud. Esto es Médicos y Comunidad. En pantalla está su conductor, está el doctor Omar Maresca. Omar, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Bien, ¿cómo ha sido su semana? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Álgida, como decíamos antes. Álgida. Del Colegio de Médicos es el programa, por cierto, el Distrito 4. Allí tienen la posibilidad a través de colegio@colmed4.com.ar, un mail para contactarse. Algunos han pedido algunos temas puntuales y en algunos lados vamos dando respuesta. El 4489-3154 brinda la posibilidad con líneas rotativas también de contactarse. No sé si lo recuerdan, Omar, pero hagamos una introducción al tema. La semana pasada el doctor Hugo Iglesias nos hablaba de estrés, ¿no? Y decíamos en el cierre, casi como un nexo para enganchar a la gente, de algo tan común como es la enfermedad degenerativa de las células del cerebro, hablar del Alzheimer, hasta dónde perder cierta memoria, ya tengo Alzheimer. Bueno, ha vuelto y le agradecemos mucho. Doctor Hugo Iglesias, buenas noches, es médico psiquiatra, repito, miembro de la Asociación Psiquiátrica Argentina y profesor de la Asociación de la Facultad de Medicina de un lugar tan magnífico como es la Universidad de Buenos Aires. Hola Hugo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, realmente sí, la otra vez hablamos de estrés y realmente es interesante el tema, tuvo convocatoria y vamos a hablar esta noche de Alzheimer, que también es algo como que, che, tenés Alzheimer, ya se toma como, te olvidás de algo, che, tenés Alzheimer. Vamos un poco a definir lo que es el Alzheimer. Exactamente, en general la gente tiene preconceptos con respecto a esto y es bueno aclarar estos conceptos que se prestan a confusión, sobre todo para el público general. Generalmente se mezclan en la misma bolsa la palabra demencia, la palabra Alzheimer, la palabra demencia senil y la aterosclerosis cerebral, cada vez menos, pero generalmente se mezclan en la bolsa y bueno, es importante aclararlo. El concepto de demencia, que es una locura o un trastorno de la razón, según la Real Academia de Medicina, es un concepto, diría yo, un poco pesado, tiene una carga negativa demasiado fuerte. Entonces tenemos otra definición un poquito más ayornada, un poco que dice que en realidad es un estado de debilidad progresivo y fatal de las facultades mentales, que también tiene cierto carácter pesado, negativo. Y la definición médica de demencia, que en realidad es cualquier proceso de causa orgánica que se caracteriza por la pérdida de funciones cognitivas o conductuales y de suficiente intensidad para alterar la vida diaria del sujeto. Creo que un poco esto es la definición médica actual que nos manejamos, por ejemplo. Entonces es importante. Primero, que en esta definición médica actual es un problema de causa orgánica. Segundo, no es producido por ningún proceso de tipo puramente funcional. El carácter orgánico es muy importante. El tema. Segundo, la demencia es una pérdida, o sea, es un sujeto que antes era rico y se volvió pobre. Totalmente distinto. Eso es importante para diferenciarlo de las enfermedades, por ejemplo, una enfermedad de genética infantil, el TGD, o una enfermedad que producida desde el nacimiento, donde el sujeto nunca llegó a adquirir la capacidad de ser la enfermedad de Down, etc. Sí. Perdóname, ¿no? Porque estamos por ahí yendo a la demencia, que entiendo, o sea, uno podría decir, sí, por lo que vos planteás, demente con la terminología que empleaste y la definición, es esto. Ahora, el Alzheimer es demencia, o sea, se toma como demencia, o qué pasa en el cerebro, ¿hay alguna alteración que provoca el Alzheimer? Justamente a eso estábamos
a eso vamos, porque para tratar de aclarar conceptos y todas estas cuestiones que hacen a demencia, es importante poder punto por punto. En tercer, si me permitís, Omar, en tercer punto es que, como dijimos, afecta a múltiples funciones cerebrales, no solamente una, sino múltiples funciones cerebrales en la demencia. Y interfiere en la definición número 4, la cuarta es que interfiere en la capacidad funcional del sujeto. Yo creo que este último punto, el cuarto, es un punto clave para definir. La enfermedad de Alzheimer, a ver, es como, en realidad es como si nosotros desde el punto de vista médico definiéramos, a ver si yo puedo tener un concepto, vos que sos neumonólogo, las insuficiencias, la demencia es un conjunto, es un síndrome de un montón de síntomas, es un síndrome clínico, la demencia. Sí. Si vamos al tema a otra área de la medicina, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico. Pero la causa puede ser un proceso obstructivo, puede ser un proceso obstructivo crónico, puede ser una tuberculosis pulmonar del síndrome. En la demencia pasa lo mismo. La demencia es un síndrome. La enfermedad de Alzheimer, lo que se llama enfermedad de Alzheimer, es la causa de la demencia. Pero no aparece en ese término, en todas estas definiciones de demencia, no aparece el término senil, por ejemplo, porque hay demencias que afectan a sujetos jóvenes, problemas que empiezan en la juventud, generalmente de causa genética. No dice en ningún lugar el causa de demencia que sea progresiva, no dice que sea incurable y fatal, y no dice nada de alteraciones de la memoria. Ahora, no sé si vemos esto. En realidad, lo que quiero yo tratar de aclarar es que la enfermedad de Alzheimer es casi, diría, como un proceso neurocognitivo que termina en un cuadro de demencia. Pero no es la demencia en sí, es un estado previo al cuadro. Cuando se llega al estado demencial es como que hay toda una serie es un síndrome clínico que ya no se distingue el origen, digamos, pero la enfermedad de Alzheimer vendría a ser como un proceso previo al cual habría que, si uno da una vuelta de rosca más importante, habría que sacarle el término enfermedad. Simplemente es un proceso neurocognitivo que llega a un momento en que produce alteraciones funcionales, o sea, alteraciones en la vida diaria del sujeto, que ahí hay que actuar desde el punto de vista médico. Yo lo que tenía entendido es que el Alzheimer, cuando comienza a presentarse y presentar síntomas, ya la degeneración en el cerebro tiene por lo menos 20 años antes. Existe una degeneración que hace que se provoque esta enfermedad, que después, como bien decís vos, termina en una demencia, en un cuadro de mayor complejidad. Ahora, hay elementos probatorios de esto. Antes se hacía por ahí con el interrogatorio, cambios de la conducta y demás. Ahora se puede definir por lesiones orgánicas en el cerebro, el Alzheimer. Exactamente, hay dos lesiones cerebrales que son la degeneración neurofibrilar, que afecta a la proteína tau, y la otra los cuerpos amiloides, el depósito de sustancia amiloide. Unos se dan dentro de las células, otros se dan en el espacio intercelular. Los dos causan deterioro, o sea, la enfermedad, deterioro del cerebro, pérdida de volumen, alteraciones tóxicas en las neuronas, digamos. Eso
es un poco esas son las lesiones típicas de la enfermedad de Alzheimer, que la describió Alois Alzheimer en el año 1906, cuando presentó un trabajo por el estudio de un solo caso. Era qué importancia que era la investigación, la fuerza que tenía la investigación, que con un solo caso pudo clasificar una enfermedad. Presenta un congreso en el año 1906, se lo rechazan porque el congreso en el año 1906 era un congreso en Alemania que estaba dominado por la concepción psicoanalítica que estaba vigente en ese momento, y le dijimos, no, doctor Alzheimer, le dijeron, no nos interesa su cuadro y su enfermedad, entonces su trabajo no nos interesa, y bueno, esto después siguió pasando el tiempo y se empezó a difundir la enfermedad. Bueno, Hugo, vamos a una pausa. Hagamos un corte, sí. Estaba pensando, si en casa dice, ay doctor, tengo cierta pérdida de memoria, tengo alguna desorientación temporal, casual o atemporal, lo charlamos después. Va a ser muy interesante hasta dónde identificamos esto con lo que nos está contando el doctor Iglesias acerca del Alzheimer. Pausa, ya volvemos. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino. El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Nos sintoniza a través de Canal 2, de Cablevisión, somos Zona Norte. Los domingos es el estreno, luego tenemos, por cierto, la repetición. Estamos con el médico psiquiatra, el doctor Hugo Iglesias, hablando de Alzheimer. Así presentamos nuestro primer bloque y damos continuidad a Omar. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto a lo que se detectó y Alzheimer detectó y fue negado por la sociedad, por el psicoanálisis, la sociedad psicoanalítica en ese entonces, ¿no? Lo que quería rescatar es si en la persona que tiene Alzheimer existen antecedentes familiares con respecto a esta, o sea, hay en el padre, en la madre o algún otro familiar antecedentes que predispongan a esta enfermedad, que en la demencia no sé si los hay o no, y por otro lado, ¿cuáles son los síntomas iniciales del Alzheimer? Bueno, muy bien. Sí, me parece interesante abordarlo de esa cuestión. La enfermedad de Alzheimer no se sabe la causa. Esa es la realidad actual. Son muchos factores, muchas teorías. En medicina, cuando hay muchas teorías, claro, porque no hay realmente conocimiento actual. Sí, lo que podemos decir es que tienen un peso importante las alteraciones genéticas que causan
0,1%, son responsables del 0,1% del total de los cuadros de Alzheimer. El resto son Alzheimer ocasional, es decir, vos, cualquier persona que esté escuchando o viendo el programa puede padecerlo. O sea que no hay una causa. Hay una serie de estudios que se están realizando en una comunidad en Venezuela, donde se detectaron alteraciones genéticas, y hay todas esas familias que son importantes, que viven en un pueblo en Venezuela, les están siguiendo un grupo de investigadores de hace años, tienen la variante genética, o sea, tienen enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, en los 35, 40, 50 años, porque la enfermedad es generalmente más tardía. Eso permitió tener ese seguimiento científico que se está haciendo desde hace años, permitió aclarar una serie de puntos. Por ejemplo, lo que me preguntabas hoy, las alteraciones morfológicas del cerebro, tanto el depósito de sustancia amiloide como la degeneración neurofibrilar, aparecen mucho tiempo antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. O sea, empiezan en una zona muy localizada del cerebro, que es en la parte inferior del lóbulo temporal, donde está la zona del habla, por eso de la memoria, y los trastornos del habla y de la memoria. Son generalmente los problemas neurocognitivos, pues el prejuicio o la idea general es que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno de memoria. Empieza por ahí, digamos, generalmente, pero después se difunde a todo el cerebro, y en esa difusión afecta a todas las funciones cerebrales, por eso decíamos que es una alteración de múltiples funciones. Pero fundamentalmente empieza con problemas de memoria, y entonces la gente cree que eso es una forma pero el otro tema importante que decíamos es, volvemos a destacarlo, los depósitos amiloides y la degeneración neurofibrilar están mucho tiempo antes de que aparezcan los síntomas clínicos de la enfermedad. Claro, cualquier trastorno de la memoria, un olvido es Alzheimer, o hay olvidos benignos y olvidos malignos, en el sentido de lo que te olvidás, ¿verdad? Exacto. Bueno, los olvidos son generalmente olvidos benignos, como decíamos, que corresponden a la edad, por ejemplo, la persona va a una habitación en su casa y no se acuerda lo que iba a hacer, pero reflexiona un momento o sale y vuelve a entrar, y eso es recuperable. Los olvidos graves son cuando ya no se puede recuperar ese tema, pero también es importante que, además de decir que hay problemas de olvidos y trastornos de memoria, hay problemas de conducta. Muchas enfermedades de Alzheimer empiezan por problemas de conducta, otros cuadros empiezan por depresiones, o sea que, perdón, te interrumpo, los problemas de conducta, lo que más frecuente ves con mayor frecuencia uno que otro, son variados. Los cuadros depresivos son frecuentes. Los cuadros depresivos son muy frecuentes. Los problemas de conducta generalmente son cuando afectan los lóbulos frontales, que son áreas de control, de inhibición. Al afectarse los circuitos, se afectan múltiples circuitos cerebrales. Cuando se afecta ese circuito de control que está en la corteza, a cargo de los lóbulos frontales, se producen desinhibiciones. La persona puede tener episodios de exhibicionismo sexual, puede tener agresividad, puede haber violencia, que generalmente eso es lo que más llama la atención y que más afecta al grupo familiar. Importante todo esto. Pero en general ahora se está haciendo muchísimo hincapié en los últimos años en la prevención, porque la industria farmacéutica y los gobiernos se dieron cuenta de que se gastaron fortunas en los tratamientos. Por ejemplo, en una de las hipótesis de la enfermedad de Alzheimer es la colinérgica, que se alteran las funciones. Entonces la industria farmacéutica
se dedicó a ese punto de impacto y se hicieron enormes gastos en medicación, y medicamentos que en realidad no dieron mucho resultado. Se gastaron enormes en los trabajos, en los congresos, eran trabajos sesgados, siempre lo digo, eran trabajos donde se llevaban enfermos de Alzheimer ya en la etapa terminal. Ahora eso está cambiando y se está tratando de enfocar más la investigación hacia la prevención. La prevención viene de la mano de la tecnología. Por ejemplo, se usan tomografía axial computada y también se inyectan radioisótopos y se hacen resonancias magnéticas funcionales para detectar justamente la sustancia amiloide en el cerebro. Sí. Y entonces ahora están investigando muchísimo para prevenir, ¿no? Entonces, en el cuadro de prevención está la investigación farmacéutica y condiciones de vida también, que es importante, el ejercicio de la memoria, la dieta, la actividad deportiva. Hay un montón de circunstancias que sirven para prevenir. De todas maneras, déjame decirte que toda la investigación en la prevención está destinada a detectar la sustancia amiloide. El problema es que no detecta precozmente. Por ejemplo, una persona de 40 años tiene el cerebro de sustancia amiloide, uno podría decir, usted va a tener enfermedad de Alzheimer cuando tenga 60, 65 años. Es un tema un poco complicado y un tema delicado desde el punto de vista moral y ético. Pero no se tiene en cuenta la degeneración neurofibrilar, que es la otra lesión que está en la célula. O sea, se ve una lesión que es el cuerpo, la sustancia amiloide, no se tiene en cuenta y eso creo que va a llegar un momento que se va a tener que incorporar. Y no hay terapéutica para evitar eso, obviamente, porque ese proceso degenerativo evoluciona y a la fecha no hay ningún tipo... Y estamos justamente hablando de enfermedades neurodegenerativas. Acordate en la Facultad de Medicina cuando estábamos que las enfermedades neurodegenerativas eran terribles, se hablaba de degeneración lentico-nuclear, degeneración supranuclear, ahora enfermedad de Parkinson, enfermedad que también puede hacer cuadros demenciales. Hay un fatalismo ligado a las enfermedades neurodegenerativas que lamentablemente que terminan todas en cuadros demenciales. Claro. Y bueno, con el tiempo creo que eso se va a tener que revertir. Claro, es en todos los casos, porque la prolongación de la vida ha llevado a si bien en algunos casos que hay genéticamente una predisposición, pero ha llevado en todos los aspectos la prolongación de la vida que muchas de las enfermedades sean degenerativas y aquellas que son crónicas, o sea, no haya posibilidad de restituirla. Entonces, en consecuencia, se complejiza este tema. Con respecto a la lectura, que me parece importante, es muy importante en el tema de la memoria, la lectura, que aquel paciente que lee y que lea intensamente o que tenga una carga horaria de lectura es importante. Sí que es muy importante. Los trabajos de investigación a ese respecto dicen que las personas que tienen formación profesional y tienen un título universitario son menos propensos a la enfermedad de Alzheimer. Como dijiste, uno de los factores de riesgo más importantes es la edad. Y la estamos viendo esta enfermedad, porque antes la gente llegaba a los 50 años, 60 años, pero ahora llegamos a los 85 por medio de vida, entonces empiezan a aparecer enfermedades nuevas y cuando lleguemos a los 95 y 100 seguramente van a aparecer otro tipo de patología que todavía no son desconocidas. A nosotros nos falta mucho. Pero al programa le falta poco, Hugo, así que nos tenemos que ir lamentablemente. ¿Qué programa? Sí. Pérdida de memoria. Gracias, doctor. Omar, relacionaste la lectura y la memoria. Está bien evitar el deterioro intelectual, estar en actividad constante, no perderla, ¿no? Exactamente. Eso es absolutamente cierto. Una vez más, doctor Hugo Iglesias, muchas gracias. Buenas noches. No, muchísimas gracias. Muy amable, porque la verdad que tantísima actividad, se viene un ratito a grabar el programa. Omar, que ande usted muy bien. Igualmente. La semana que viene no me falle, por favor. ¿Cómo no? Familia, son muy amables. Hasta la semana que viene.